difícil de explicar un acto de botarate más grande que este que culmina Marco Antonio el 2 de septiembre del año 31 a.C. en Actium. Pero la historia de los hombres no pueden estudiarse en un momento concreto, sino que hay que ver la biografía entera. Vamos a ver, y eso es lo que yo he hecho, vamos a estudiar al personaje desde que nace hasta ese momento de Actium para ver realmente qué pasó allí, a ver si lo anterior cuadra. Si este es un personaje que se rinde ante las dificultades, que sale huyendo a la primera adversidad que le surge, o bien es un individuo perfectamente avezado en lo que es el juego de la vida. Y como la biografía de un hombre nunca empieza el año que nace, ni en el momento que es gestado, sino que la biografía de un hombre empieza en el momento en que las fuerzas sociales que influyen en su curso se desarrollan, tendremos que comenzar la biografía de Marco Antonio refiriéndonos a la batalla de Zama. La batalla de Zama se produce en el año 202 a.C. Como bien sabéis, en esa batalla el gran general cartaginés Aníbal Barca es derrotado por Escipión Africano y a partir de ese momento Roma se convierte en la potencia dominante del Mediterráneo occidental. Esto conlleva una serie de acontecimientos, desencadena una serie de acontecimientos de carácter geoestratégico y militar, económico, social, político, que son los que explican todo el escenario en el cual se va a desarrollar esa obra de teatro que es la vida de Marco Antonio. Consecuencias estratégicas y militares. ¿Por qué? Pues porque Roma de pronto pasa a ser una potencia mundial y eso le obliga a mantener un ejército, un numeroso ejército profesional. Es decir, de una gente que se ha hecho una leva para defenderse de los cartagineses, de la invasión de Aníbal en Italia, de pronto pasamos a un ejército profesional, a un ejército que tiene que ser mantenido en el tiempo con la sola ocupación de al menos controlar los territorios. Hay, por tanto, una separación de la milicia de lo que es la población romana. Eso en un primer momento. Pero también hay otras consecuencias. El avance en las fortificaciones y en la artillería hace que se tomen estrategias defensivas, con lo cual el ejército además tiene que estar pegado al territorio, tiene que estar en posiciones determinadas lejanas de la ciudad, lejanas de Roma. En cuanto a las consecuencias económicas son enormes. Hay una enorme acumulación de riqueza. Roma hereda todo el imperio de los cartagineses y hay una gran cantidad de prisioneros de guerra. Aparece la figura de los esclavos, la esclavitud. Los romanos antes eran en su mayoría campesinos que vivían del campo, que trabajaban en minifundios. A partir de ahora esos campesinos no sirven, porque los grandes terratenientes que han conseguido mucho dinero y han acumulado mucho capital, ese dinero lo invierten en comprar esclavos. El campo se despuebla. ¿Y a dónde se van esos campesinos? Hambrientos. A la ciudad, a Roma. Eso disloca las relaciones políticas en Roma. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a partir de ese momento se forma una masa de individuos que no tiene más ocupación que pedir comida. No se ganan la vida más que buscando el subsidio. Y los grandes terratenientes, precisamente lo que van a hacer es favorecer esa política de pan y circo con el populacho para poder seguir manteniendo su estatus y seguir quedándose con todo el campo itálico. ¿De acuerdo? Esa es la situación en la que nos encontramos. Como además hay que mantener un Estado cada vez más fuerte y un ejército al que hay que pagar a los soldados, los impuestos suben. Como suben los impuestos, la población que cada vez tiene menos dinero, encima tiene que pagar más. Al tener que pagar más, se empobrece más. Con lo cual se alimenta más la situación. Y como los esclavos son la mano de obra que produce la mayor riqueza, la economía romana deja de producir bienes de consumo y se dedica solo a especulación capitalista para conseguir dinero para comprar más esclavos, para venderlos. Roma se convierte en el gran mercado de esclavos.
del Mediterráneo. Y como hacen falta esclavos y tenemos que invertir dinero para comprar más esclavos, lo que hacemos es potenciar la política imperialista para conquistar más territorio, para tener más esclavos. Fijaos cómo se va encadenando todo. Claro, conforme se va alejando el ejército de Roma, los cargos políticos romanos, que eran anuales, ya no sirven. Roma estaba pensado como un ayuntamiento, como el ayuntamiento de una ciudad, con cargos anuales. Los cónsules cada año, el tribuno de la plebe cada año. En el momento en que se separan, los militares se separan, los grandes generales se separan de la ciudad, ya no pueden estar cada año cambiando. De hecho, y esto es muy importante, los grandes generales de Roma no eran militares profesionales, eran políticos que para conseguir el poder sabían que la única salida que había era tener al ejército de su lado. Y lo que hacían era comprar a los soldados. Julio César, en la guerra de las Galias, la mitad del ejército de Julio César era ejército que tenía como general de Roma, pero la otra mitad era ejército que pagaba él con su dinero particular. Craso, todo su ejército, estaba pagado con dinero suyo. ¿Qué hacían estos militares? Lo que hacían era, estos generales ocupaban un territorio. Oye, que me ha costado conseguir el cargo de gobernador de Cilicia, tanto dinero. Muy bien, esquilmo Cilicia para recuperar ese dinero, esa inversión. Y en el momento en que la aristocracia senatorial romana, en que la clase dirigente, los terratenientes romanos, quieren controlarlos, ellos lo que van a hacer es unirse al final y decir, oye, que si te unes tú y tú conmigo, entre los tres podemos dominar al Senado. Y si dominamos el Senado, nos garantizamos el dominio de Roma, a pesar de mantener una aparente legalidad republicana. Esos fueron los famosos triunviratos, alianzas de políticos ambiciosos que controlaban al ejército para controlar la vida política de Roma. Pero claro, cuando tú consigues el poder a través de un grupo militar que está alimentado por personas que ya no son campesinos libres, sino por personas que se han quedado arruinadas y que el único salario y medio de vida que tiene es la vida militar, tú también dependes de lo que tu ejército diga. Es decir, los soldados que ya no son soldados de una nación no son más que mercenarios. Y esos mercenarios a sus generales también le intentan exprimir lo más posible. Esa dialéctica es la que se va desarrollando a lo largo de la vida de todos los personajes que vamos a ver aquí. Evidentemente, por tanto, la historia de Marco Antonio se desarrolla en el teatro de la lucha de clases en el siglo I a.C., durante la República Romana. Y esta lucha de clases tiene varios aspectos. Como aquí se pone, hay primero una confrontación grande entre amos y esclavos. Es decir, por un lado están los hombres libres, los terratenientes y los plebeyos arruinados, pero que son hombres libres o semilibres en el caso de los plebeyos, porque las deudas los tienen arruinados. Y los esclavos. Los esclavos son esos prisioneros de guerra. De hecho, como vosotros sabéis, hubo un gran conflicto, un gran enfrentamiento en el que los esclavos intentaron liberarse. Ocurrió en el año 72 y fracasaron. Fue el levantamiento de Espartaco. Pero es que además, dentro de los hombres libres hay otra lucha entre los patricios y los plebeyos. Es decir, dentro de los amos está la lucha entre los grandes terratenientes, que son los que controlan el cotarro, y el pueblo llano, que tampoco traga a esos grandes terratenientes, que también quiere más beneficios. Y por si esto no se complicara un poco más todavía, dentro de los propios patricios, dentro de los dominantes, también hay otro enfrentamiento. Entre los grandes terratenientes de verdad, las 300 familias que dominan el Senado por un lado, y por otro lado, lo que se llama, aquí he puesto el nombre, ecuestres, caballeros, que son aquellos que siendo de la clase dominante, siendo del grupo privilegiado, sin embargo no tienen el poder y la fortuna que tienen los otros. Fijaros, como pongo aquí, la tormentosa colmena que era Roma en el siglo I a.C.
Además, había dos partidos, el demócrata y el republicano, ¿verdad? El demócrata popular, como bien ha dicho Antonio. Había dos partidos que representaban más o menos los intereses, el republicano, los intereses de los grandes terratenientes, y el demócrata, los intereses de los ecuestres y de un sector de los plebeyos. Por supuesto, de los esclavos ninguno representaba nada, y evidentemente cuando Espartaco se levantó, lógicamente los dos se pusieron de acuerdo para aplastar a los esclavos, porque claro, lo más importante es el estómago, y después ya veremos qué pasa con las ideas. Pero cuando acabó el peligro de Espartaco, otra vez empezaron ellos la guerra unos contra otros. Y aquí hubo, y en el siglo I lo que hay es una lucha de clases con sangre, porque primero gobierna un demócrata, Mario. Mario consigue una serie de éxitos militares, pero después lo que hace es una sangría con la clase aristocrática. Pero a Mario le sucede Sila, y Sila es un dictador del otro sentido, y lo que hace es otro limpiado, pero por el otro lado. Y en este contexto, yo voy a intentar pasar, en este contexto aparece Marco Antonio. Marco Antonio nace entre el año 83-82 en Roma y es un miembro de la gens Antonia. La gens Antonia es un grupo familiar emparentado con el grupo de Julio César, con los Julios, que era el realmente importante, pero estos eran, diríamos, una especie de aristócratas venidos a menos, ¿de acuerdo? Una especie de aristócratas que no tenían el poder de lo que eran los grandes aristócratas. Y de hecho Marco Antonio, pongo aquí, porque dice, emparentado con César, pero de familia perseguida por la facción demócrata, porque a uno de sus familiares le cortaron la cabeza, y le cortó la cabeza precisamente Mario. Pero por otro lado, su madre estaba emparentada con Julio César. Por tanto, él tenía simpatía con los demócratas a nivel familiar, un contacto con los demócratas, pero por otro lado, su pasado histórico le hacía de alguna forma estar distante de ellos, porque ellos habían sido los que habían atacado a su abuelo. ¿De acuerdo? Bien, ese es el contexto. Y esto es muy importante y quiero dejarlo muy claro desde el principio. Marco Antonio no era cesariano, no era demócrata, ni era popular. Marco Antonio es, y lo será toda su vida, un aventurero solitario. Un hombre que intentará cabalgar sobre estas gigantescas fuerzas sociales, intentando sacar el mayor provecho posible de ellas. Tiene una vida disoluta, dedicada al placer, entra en contacto con lo más florido de la mala juventud romana, y Marco Antonio se pasa las noches en francachelas, con juergas, adquiriendo unas enormes trampas. Un hombre que era huérfano de padre, que no tuvo muy buena relación con su padrastro y que por tanto pues, prácticamente se crió, como diríamos, en la calle. Eso sí, con un aspecto físico impresionante. Cicerón, que era uno de sus grandes enemigos, lo despreciaba porque decía, ese hombre que no parece un aristócrata, que parece más bien un gladiador, ¿verdad? Porque era alto, tenía unas espaldas muy anchas, ¿verdad? Era un personaje físicamente impresionante. De hecho, en los juegos, pues muchas veces se disfrazaba de Hércules, porque su físico era realmente... Y además tenía unas habilidades sociales enormes. Era un hombre, por lo visto, de una simpatía arrolladora y de una facilidad de relación impresionante con los demás. Es decir, este típico sinvergüenza que siempre cae en gracia. ¿De acuerdo? Es lo que diríamos de este primer Marco Antonio que va por las calles de Roma. Bien, bueno, además traba amistad con Clodio, que era una especie de demagogo mafioso que controlaba los bajos fondos y además controlaba a lo que era una facción del lumpen que servía a los intereses políticos, es decir, los políticos compraban a una serie de gente para que montara tumultos, ¿de acuerdo? Y Clodio era el que controlaba el negocio. Pues claro, borrachera, juerga, líos de falda, entonces no había falda, de túnicas, dijimos, ¿verdad? Líos de túnicas. Bueno, esto iba a terminar, ¿cómo iba a terminar Marco Antonio? Pues muy probablemente hubiera terminado un día muerto en cualquier callejuela de Roma. Y aquí viene otra de las características de este personaje, el ave fénix, ¿verdad?